Oh Señor Jesús, te amamos. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bendiciones, que el Señor bendiga. Gracia y paz para todos sean multiplicadas. Hoy damos entrada al tema que se titula que nosotros somos la expansión de Cristo y estamos agrandando el reino de Dios. Aleluya. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Cada momento necesitamos recurrir a tu sangre preciosa para limpiarnos de todo aquello que no procede de ti, Señor. Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Nosotros no somos nada en ti, pero en ti somos más que vencedores. Señor Jesús, nos humillamos. Ten misericordia de nosotros y crece en cada uno de nosotros. Atráenos, cautívanos, danos hambre y sed de ti, Señor, para que tú puedas aumentarte en cada uno de nosotros, para que tú puedas expandirte, Señor, para hacernos vencedores y que tú regreses, Señor Jesús. Amén. Mira, hermanos y hermanas, la iglesia y el reino de Dios van juntos, porque nosotros hoy en la iglesia somos la propagación y expansión de Cristo y estamos agrandando el reino de Dios. Sí, hemos entrado en el reino de Dios a través del arrepentimiento, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y al ser regenerado, esto es cuando Cristo entra en nosotros, por la vida de Dios, ahora estamos en otro reino. El reino de la vida divina, el reino del gobierno de Dios, hermanos y hermanas. El reino de Dios no es externo, santo y santa, sino interno. En esta era, el reino de Dios es oculto, espiritual e invisible, pero en la era venidera se va a manifestar, santo y santa. Dios manda a los hombres de todo el mundo a arrepentirse y creer en el Señor, para que reciban el perdón de los pecados y disfruten de la vida eterna. Simplemente, crean, arrepiéntese. Ya gratuitamente tienen vida eterna por la gracia del Señor. Quien cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es salvo. Mire, así como a través de nuestro nacimiento, de nuestros padres, hemos entrado en el reino de la vida humana, pero se necesita toda una vida, ¿verdad?, para aprender, estudiar, conocer la vida humana, etcétera, etcétera. Siempre estamos aprendiendo. Así también a través de nuestra regeneración, esto es, cuando, repito, hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos recibido a Jesucristo. Esto es la regeneración, nos da vida el Señor. Entonces, hemos entrado en otro reino. Este es el reino de Dios y se necesita también tiempo para conocer, pasar tiempo en intimidad con los hermanos, en comunión con el Señor, para descubrir, para estudiar, darnos cuenta de lo que es este reino. Es maravilloso, hermano y hermana, contra más profundizamos, contra más conocemos, porque el reino de una persona es Cristo, contra más lo conocemos, más lo disfrutamos, más nos cautiva, más nos enamora, más nos importa menos las demás cosas, solo Él. Todos los creyentes en Cristo hoy pueden compartir el reino de Dios en la era de la iglesia, hermano y hermana. Y en la iglesia de su localidad todos podemos disfrutar de Dios en su justicia, paz, gozo, en el Espíritu Santo. En la vida de la iglesia disfrutamos la realidad del reino, la realidad de Dios. Y la iglesia de su localidad es la propagación, la expansión de Cristo como el reino de Dios. Hoy todos estamos aprendiendo, todos, hermanos y hermanas, no se crean. Todos estamos aprendiendo a entrar en el reino, vivir en el reino, incluso tener el reino como recompensa. Y nosotros, en tu iglesia, en la iglesia de la localidad, estamos agrandando ese reino, estamos agrandando el reino de Dios, estamos agrandando a Dios mismo, a Cristo, dentro de nosotros. Él no puede ser más grande de lo que es, hermano y hermana, pero dentro de nosotros sí necesita expandirse. No importa lo que pasemos exteriormente, tenemos un reino que es inquebrantable, hermano y hermana, en nuestro interior. Cuando nos volvemos, ahí está la clave, en nuestro espíritu, lo ejercitamos y vivimos en el espíritu mezclado, disfrutamos de Cristo como la realidad del reino. Y el reino de Dios se desarrolla en nosotros. La clave, nuestro Espíritu Santo y Santa. Lo que vemos exteriormente no es real, está todo manipulado, es toda una distracción del príncipe de este mundo. Lo que vemos del Señor, lo que disfrutamos de Él y lo experimentamos, eso es realidad,
Eso es verdad. Él es la realidad y la verdad, hermano y hermana. Y es un disfrute, ya le digo, un disfrute incomparable. A través de nuestra experiencia diaria de Cristo y el disfrute de Dios como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, disfrutamos, participamos de este Dios tan maravilloso, del Padre, del Hijo y del Espíritu, del Dios Trino, para el desarrollo, para la ampliación del reino de Dios en la tierra. Repito, esto es para que Cristo se expanda, aumente. Esto está totalmente relacionado con la edificación. Aleluya, hermano y hermana, por la vida de la Iglesia, que hoy, como la realidad del reino de Dios, la practicamos el reino de Dios en esta era. En la vida de la Iglesia no solo estamos siendo puestos bajo el gobierno de Dios, no. Estamos entronizando al Señor en cada momento, en nuestro ser. Invocamos su nombre, pero aparte también estamos practicando la vida del reino, estamos disfrutando al Señor para que Él sea grande, para esto, para el agrandamiento del reino de Dios, hermano y hermana. Hay una relación entre la Iglesia y el reino de Dios, porque la propagación de Cristo, fíjese, es lo que produjo la Iglesia. Y la Iglesia son el reino de Dios en realidad, y es la práctica de hoy, ¿no? Cristo, pero ya repito, tanto y tanto hay que repetir, cuando nos volvemos, cuando experimentamos, cuando tocamos nuestro espíritu, ahí es el Señor el que está fluyendo, es el Señor que se manifiesta, y ahí es el disfrute que tenemos, ahí estamos tocando, ahí estamos viviendo, experimentando el reino de Dios, porque es una persona, hermano y hermana. Cristo, hermano y hermana, vino como Dios hecho hombre, y fue engrandecido, expandido, fue reproducido en su muerte y resurrección para convertirse en muchos creyentes, los muchos hijos de Dios. El reino de Dios es la expansión de Cristo resucitado que se propaga en la humanidad. En los evangelios vemos que Cristo vino como el sembrador, ¿verdad?, para sembrarse a sí mismo como la semilla del reino de Dios. Y en el libro de Hechos vemos que la propagación de esta semilla produjo la Iglesia como el reino de Dios. Está totalmente relacionado. La Iglesia, ahí, cuando nos volvemos nuestro espíritu, repito, cuando estamos en nuestro espíritu. Cuando no estamos en nuestro espíritu, estamos al revés, destruyendo. Pero la Iglesia son la expansión, cuando nos volvemos nuestro espíritu, hay que remarcar, es la expansión de Cristo, el aumento de Cristo, que es el que vino a sembrarse como semilla del reino de Dios. Esto se revela, ¿no?, en los evangelios, por ejemplo en Marcos 4:3-26. El Cristo resucitado se está agrandando, se está propagando en su ascensión por el Espíritu Santo a través de los discípulos para producir la Iglesia como la realidad del reino de Dios. Un buen ejemplo del reino de Dios es el reino del hombre, que comenzó con un solo hombre, con Adán. Luego Adán comenzó a expandirse, a crecer, ¿no? Y así nació, se reprodujo Eva, ¿no? Ahora había una familia, que más tarde tuvo hijos, sus hijos tuvieron hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora toda la raza humana es parte del reino del hombre, la expansión de un solo hombre, Adán. De manera similar, el reino de Dios es la expansión de Dios, cuya encarnación es Cristo. La expansión de Cristo son las iglesias en la tierra hoy. En los evangelios vemos a Cristo viniendo como la semilla del reino, y en el libro de los Hechos, ahí vemos la propagación de el Cristo en resurrección y ascensión, a través de los discípulos, por el Espíritu Santo, para el surgimiento y producción de la iglesia, que son la realidad, y es la practicidad del reino de Dios en la tierra. De un solo Dios, hombre, Jesucristo, ahora hay millones de hijos de Dios que están siendo edificados en la iglesia como el cuerpo de Cristo, la expansión de Cristo, el agrandamiento de Cristo resucitado, hermanos y hermanas. Cristo, Dios en Cristo nos está cristificando, nos está deificando, nos está haciendo Dios hombre. Mira, desde el día de su resurrección hasta ahora, Cristo sigue propagándose a través de sus creyentes y por el Espíritu. ¿Para qué? Para esto, para producir la iglesia como el reino de Dios, donde se manifiesta Dios, una iglesia gloriosa, hermanos y hermanas, donde todo a diario comemos, bebemos, disfrutamos, tenemos comunión y participamos de todo lo que hemos ganado de Cristo y fluye manantiales de agua de vida, están fluyendo constantemente, hermanos y hermanas, y este fluir es un gozo. Cuando estamos en el Espíritu,
nada nos afecta. Nada nos afecta porque es Cristo el que está ahí. Estamos tocando a Cristo, estamos disfrutando a Cristo, experimentando a Cristo. Por eso, hermano y hermana, andar en el Espíritu. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida, que es Cristo, y es paz, que es Cristo. Santo, santa, no miren las circunstancias, miren lo que tienen dentro de ustedes. Tiene al Creador de todo. No es cuestión de que Él pueda hacer algo, es cuestión de que nosotros lo creamos. Y ese creer viene por lo mismo, por el agrandamiento, por el disfrute, por la participación. Está viviendo en el reino de Dios, en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se va a expandir en toda nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, que es lo que realmente el enemigo nos está fundiendo poco a poco. Pero una vez que esas partes son sometidas al espíritu, ahí no tiene terreno. Hermano y hermana, Jesús vino para destruir la obra del diablo. ¿Se dan cuenta? Donde está el Señor, huye Satanás. Mire, no existe un evangelio de la iglesia, existe el evangelio del reino, que libera la vida del reino, que es el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Dios Trino. Esto es. Esta vida produce la iglesia, y la iglesia hoy es el reino de Dios, en realidad y en práctica. Ahí, cuando estamos en el Espíritu, es la expansión de Cristo. Y contra más Cristo, más gozo, menos problemas. Contra más Cristo, tenemos la solución a todo, a todo. Él es la solución, una persona. La constitución del reino, como se ve en Mateo 5:7, es la realidad de la vida de la iglesia. La realidad del reino es la realidad de la vida de la iglesia, hermano y hermana. Hoy estamos en el último capítulo del libro de Hechos, todavía propagando a Cristo para su expansión, propagando a Cristo como el desarrollo del reino de Dios. Por eso le oramos al Señor Jesús y le decimos que le adoramos como el resucitado y el ascendido, que le alabamos por su propagación, que le damos gracias porque hoy somos su propagación. Tú y solo tú eres la cabeza en los cielos. Nosotros somos tu cuerpo en la tierra, como tu crecimiento, tu duplicación, tu expansión. Nosotros no somos nada, eres tú todo, Señor. Oh Señor Jesús, gracias por hacernos parte de tu propagación en la tierra, de tu reino en las iglesias locales. Aleluya. Las iglesias de hoy son el reino de Dios en la realidad y en la práctica en la tierra, hermano y hermana. Haz más Cristo, más disfrute. Haz más Cristo, menos problemas. La iglesia producida por la propagación del Cristo resucitado constituye el reino de Dios en la tierra hoy. La realidad del reino de Dios reside en la vida de la iglesia. Y la iglesia en su localidad son la expansión de Cristo en la tierra. Ahí cada uno tenemos una porción de Cristo. Y ya, esos manantiales, ese agua de vida, fluye para uno y para otro. Ese Cristo. Mire, hermano y hermana, le hago una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Hoy Dios está en Cristo, quien es su encarnación. ¿Y dónde podemos encontrar a Cristo? Hoy Cristo está en las iglesias, que es su expansión, su agrandamiento y su expresión corporativa. ¿Por qué? Porque estamos tocando el Espíritu, nos volvemos al Espíritu. Y esto tiene que ser tanto en la iglesia como en la vida real. Volvernos a nuestro espíritu, disfrutar a Cristo. Repito, no miren los problemas, miren a Cristo. ¿Y dónde podemos ver la iglesia? La iglesia universal se expresa en las numerosas iglesias locales como la propagación del Cristo resucitado, hermano y hermana. Es Cristo. Cristo, hermano y hermana, es la iglesia universal. Y en la iglesia de cada localidad, su cuerpo. Nosotros, el contenido que hemos ganado de Cristo, eso es lo que disfrutamos y esa es la porción que traemos y nos lo damos uno a otro. El Señor Jesús está ahora en los cielos y está exaltado y se está propagando en la tierra a través de nosotros, hermano y hermana, como sus testigos. Somos sus creyentes para esto, para producir la iglesia, el reino de Dios. Oh Señor Jesús, mientras sufrimos hoy estamos en el reino de Dios, donde estamos siendo entrenados, ejercitados, preparados y capacitados para reinar en el reino de Cristo como su
correyes. Necesitamos entrar plenamente en el reino de Dios, disfrutando plenamente de Cristo como el reino de Dios, hermanos y hermanas. Disfruten, disfruten, cómanlo, disfrútenlo. El mundo, y en especial la religión, puede oponerse a nosotros intentando impedirnos entrar en el reino, hermanos y hermanas. La religión en particular ha sido utilizada, sí, ha sido utilizada por el enemigo de Dios para impedir que su pueblo disfrute plenamente de Cristo. Pero un Cristo todo inclusivo, donde le da la solución a todo porque es todo inclusivo, como el reino de Dios. Por esta razón es a través de muchas tribulaciones, como hemos dicho en otros mensajes, y pruebas que entramos en el reino de Dios, hermanos y hermanas. Nosotros en la Iglesia somos la propagación de Cristo y la pasión de Cristo, y estamos agrandando este Cristo, porque mismo es el reino. Estamos agrandando el reino de Dios, como dice Apocalipsis 1, 9 y 11. La Iglesia que se está edificando es la Iglesia que puede atar y desatar. En la Iglesia no oramos de manera vulgarmente, sino que, hermanos y hermanas, somos uno con el Cristo ascendido para perder en la tierra lo que los cielos ya han desatado. Estamos aquí, sí, para su propagación. Estamos aquí, sí, pero para su expansión. Y queremos ensanchar el reino de Dios. Por lo tanto, estamos unidos a la cabeza. No puede dividirse, el cuerpo no se puede dividir, hermano y hermana. Ahora, cuando yo estoy en mi carne, ahí estoy a merced del enemigo. Tenemos que estar unidos a la cabeza para liberar en la tierra lo que Él ya ha liberado en los cielos. Hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en los cielos. Estamos aquí, sí, como iglesia, para liberar la voluntad de Dios en la tierra y difundir el testimonio del Señor para que podamos traer la manifestación del reino. Hermanos, hermanas, en otra entrada hemos explicado varias veces que la iglesia no son 4 ladrillos, no. Inclusive no son 4 personas reunidas, no, hermano y hermana. Son esas personas reunidas cuando expresan, manifiestan al Cristo que está dentro. Esto es cuando nos volvemos nuestro espíritu. La iglesia es Cristo, el cuerpo es Cristo. Mira, es nuestro deseo y anhelo que cientos, incluso miles más sean salvados y llevados al reino de Dios en todo el mundo y en todos los continentes. Palabra de Dios. Creemos que estamos a punto de entrar en una era, en esta era de propagación sin precedentes del Hijo primogénito de Dios, que es Cristo. Y muchos testimonios, muchas iglesias surgirán como parte del desarrollo del reino de Dios. Nosotros en la iglesia somos unos con el Señor para la expansión del reino de Dios, para que Él se expanda. Y oramos, hermanos y hermanas, y oramos para que muchas personas sean salvadas, sean bautizadas para ser añadidas a Cristo, quien es el reino de Dios. Y no solo oramos, sino que también salimos en su nombre con su autoridad a predicar el Evangelio del reino de Dios para que el reino sea ensanchado, para que la iglesia como la expansión de Cristo sea aumentada y para que Dios tenga un testimonio corporativo de su expresión, representación en la tierra. Hermanos, hermanas, en cualquier parque, reuniones de casa, tengan comunión, más Cristo, coman, disfruten al Cristo, el Cristo que usted tiene. Denlo, que fluya, va a recibir más. Y esa propagación va a hacer que el Cristo se expanda, que el reino se expanda. Y con un motivo, hermano y hermana, que Cristo regrese. Que Cristo regrese. Señor Jesús, creemos que desea extenderte y propagarte en la tierra hoy. Por eso oramos, para que salve a cientos, incluso a miles de personas en todos los continentes, para que tu reino se extienda, para que tú te aumentes, Señor, en cada uno de nosotros, cada uno de ellos. Señor, te alabamos por lo que harás y confiamos en ti y creemos que puedes hacerlo y mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Haz más, Señor, haz más para tu gloria. Conmociona y avergüenza a tu enemigo en todas partes, al expandir tu reino por toda la tierra. Somos uno contigo.
Somos uno contigo para predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada, para la expansión de Cristo como el reino de Dios. Señor Jesús, damos gracias por estas palabras del ministerio. Que sean para esto, Señor. Que sean para que tú aumentes, para que tú crezcas, Señor. Para que tú establezcas tu reino en cada corazón de nosotros, en cada parte de nuestra fe. Para que nos madure, Señor, para que tu novia madure. Para que tú vengas, Señor. Para que tú regreses a la tierra ya. Te anhelamos tanto, Señor. Ven, ven, Señor Jesús. Ven. Ven, Señor Jesús. Te amamos. Te bendecimos y bendecimos a los santos. Amén. Gloria a Dios.